Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy María Fernanda Cortés. Soy estudiante de psicología en la Universidad del Valle de México y hoy les voy a presentar un tema que considero que es un problema social actualmente en nuestro país. Mi intención con este video es concientizar e informar un poco acerca del tema y cómo están los datos actualmente hoy acerca de. Creo que es muy importante estar informados, sobre todo porque algunas veces llega a haber mucha mala información y sobre todo actualmente que existe una cierta rivalidad de género, ya debido a que el feminismo está tomando mucho poder, digamos, como movimiento social. Y a mí me gustaría tomarlo porque considero que este tema es importante, que ha estado inmerso en nuestra cultura desde hace mucho tiempo, y también porque pues es un problema que tiene un contexto histórico y que se puede llegar a invisibilizar, y hoy se ha visibilizado sí de mayor manera, pero se puede ver y distorsionar como si fuera una lucha entre géneros. Y creo que lo importante aquí es marcar, digamos, pues la importancia de ver como esto como un problema social que no solamente refiere hacia los hombres, sino también a nosotros las mujeres, que nace desde un núcleo familiar y aparte, bueno, pues también puede ser desde ahí como un punto importante donde nace y bueno, a continuación les voy a ir explicando un poquito acerca de qué es lo que es este tema a nivel en contexto histórico, cómo se maneja, cómo se puede observar y bueno, vamos a comenzar por definir qué es el machismo. El machismo se compone de conductas, de comportamientos, de creencias que promueven y reproducen diversas formas discriminatorias hacia el género femenino. Se caracteriza fundamentalmente por la autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad. Pues es un discurso pues que promueve la desigualdad entre el género masculino y femenino. El machismo tiene un origen histórico y al final resulta un problema social en México, porque ya que trata de estos comportamientos y discursos que pueden ser vistos con naturalidad, se ha permeado totalmente en nuestra cultura durante muchos años. Históricamente ha marcado una forma de vivir y es por esto que aunque haya habido ya muchos avances a nivel social, sigue habiendo una fuerte discriminación hacia las mujeres. En nuestro país actualmente fallecen diariamente alrededor de 10 mujeres a causa de su género, y el feminicidio es el último eslabón de la cadena de violencia. Es decir, el machismo, digamos, es como el inicio del eslabón acerca de cómo surge la violencia hacia el género femenino. Y con esto se puede inferir el grado de problemática que tenemos en nuestra sociedad respecto a este tema. El problema es, digamos, para comprender el problema que existe dentro del machismo es que para comprender el concepto de masculinidad se le da la opresión al otro símbolo, es decir, al otro símbolo lingüístico que es el de feminidad. Y digamos que para comprender este concepto se hace menor y para poder ellos encontrar, digamos, su propia identidad. Actualmente todavía existe una condependencia en el sistema democrático que, que exalta como todas estas desigualdades y donde existe un discurso machista que provoca la opresión, la alteración, que calla y la demanda de las mujeres y pues obviamente refleja una profunda desigualdad. Dentro del tema del núcleo familiar resulta ser como un tema de doble moral, donde los papás pueden generar como un discurso frente a la sociedad como un no pasa nada, hijo, pero de atrás pueden decir, no, sabes qué, lo hiciste perfecto, o sea, por chingón, porque eres buenísimo. Entonces es ahí donde se está surgiendo un discurso de doble moral y donde inicialmente surge este tipo
de conductas, porque al final sabemos que nadie nace siendo machista. Y es importante recalcar también que no solamente es un tema que va directo con el género masculino, nosotros también estamos inmersos en este tipo de conductas que al final hemos sido permeadas por todo nuestro núcleo familiar a lo largo de mucho tiempo. Y por lo tanto, en el núcleo familiar se puede dar el machismo tanto de del madre como de la madre como del padre. Y bueno, aquí es donde surgen como estos comportamientos donde, eh, digamos, las características como tal del macho hacia el género femenino es como apropiarse totalmente del discurso, silenciarlas, cosificarlas, no reconocer su individualidad y tratarlas con desprecio, con desigualdad, y sobre todo es donde existe como una carencia de empatía. A continuación van a ver un video donde explica como mucho más a detalle todos estos conceptos y dónde ha sido como aplicado, dónde ha sido aplicado este tema del machismo. Se define como machismo a una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. Este sostiene la idea que la mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. El machismo es analizado en diferentes disciplinas como la psicología y la antropología. En sociedades patriarcales, la sociedad se organiza de tal manera que el hombre ejerce su poder sobre la mujer en distintos ámbitos, por ejemplo, en la política, la economía o la familia. Sin embargo, en las sociedades que no se consideran patriarcales también existe machismo y en función de la forma en que éste se manifiesta se habla en ocasiones de machismo encubierto. Machismo proviene de la palabra macho y el sufijo ismo. Se utiliza el adjetivo machista para calificar a alguien o algo relacionado con el machismo. Por ejemplo, él es un machista o esa nueva ley es machista. El feminismo, en contraposición con el machismo, es un movimiento que reivindica el papel de la mujer en la sociedad y que propugna la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. En el feminismo se engloban diversos grupos y asociaciones que pueden centrar su labor, por ejemplo, en denunciar desigualdades, reivindicar derechos sociales y promover el acceso de las mujeres a la educación y al mundo laboral. El machismo se puede manifestar de múltiples formas y en muchos casos está legitimado por el poder. A nivel legislativo, por ejemplo, existen leyes en muchos países que expresamente discriminan a la mujer. En concreto, se puede mencionar la diferencia en la condena por adulterio o la negación de ciertos derechos como el voto o las diferencias salariales. En la religión, también se dan casos de machismo en los que la figura de la mujer no puede acceder a ciertos cargos. El machismo, aunque está influido en muchos casos por el entorno social, también se manifiesta a nivel individual en sociedades que, por ejemplo, condenan la violencia doméstica. En muchos países, las leyes establecen la igualdad de géneros y se castiga cualquier tipo de discriminación, entre otros casos, por motivos de género. Así lo recoge también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de sexo. Sin embargo, en la actualidad, en especial en el mundo occidental existen situaciones que en ocasiones se califican como machistas y que se manifiestan de una más solapada.
En los medios de comunicación y en el mundo de la publicidad, por ejemplo, muchas veces se representa a la figura del hombre y de la mujer en determinados roles y que también transmiten la imagen de lo que de algún modo la sociedad espera de ellos, por ejemplo, el aspecto físico. En el mundo de la educación, ya sea educación formal o educación familiar, existe una tradición enraizada en muchos lugares en los que se inculcan determinados roles sociales. También existen críticas a la forma en que se utiliza el lenguaje, por ejemplo, dando preferencia en algunos idiomas al uso del género masculino, había chicos y chicas. Eran muy divertidos.